bienvenida, bienvenido. ¿Hay alguien conectado hoy? Sí. Sí, hay gente conectada en la casa también, bienvenido, ¿verdad? Un gusto tenerlos acá. En el contexto de la celebración del Día de los Patrimonios, nosotros como Centro de Formación Técnica nos adherimos, digamos, a las actividades y desarrollamos estos conversatorios. Ahora toca la participación de nuestra queridísima profesora Andrea Conca, que va a hacer un conversatorio sobre yoga y tercera edad. Básicamente Andrea es docente muchísimos años en la academia y ahora en el Centro de Formación Técnica, y una de sus especialidades claramente es tercera edad y gestantes. También hace clases de hatha yoga, pero básicamente tercera edad, ¿verdad? Y sobre esto va el conversatorio ahora. Es una temática extremadamente importante para nosotros porque la mayoría de nuestros practicantes más históricos, ¿verdad?, que siempre están manteniendo con nosotros, es tercera edad, ¿verdad? Es un grupo que a nosotros nos interesa mucho como Centro de Formación Técnica y de alguna otra manera abre todo un campo de desarrollo, ¿verdad?, y de conocimiento con respecto a lo que es yoga, ¿okay? Y nuestra intención como CFT también es incorporarnos y llegar a mucha más gente de tercera edad de aquí en adelante, de tal manera que estos espacios son extremadamente importantes para nosotros. Así que si tienen conocidos, les pueden comentar. Nosotros todos los meses vamos a ir haciendo un conversatorio, vamos a volver a replicar un conversatorio de tercera edad más adelante, acá en nuestra biblioteca. Así que les vamos a ir avisando, ¿verdad?, por la página y para que les cuenten también con sus conocidos. Sin más vuelta, Andrea, soy la sala, gracias. Tú, claro, pues se repite ahí, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Ya. Buenas tardes también, les doy la bienvenida y agradecerles por estar aquí un día domingo, que sé que es más difícil dejar sus actividades para estar acá. Así que voy a intentar que sea un grato conversatorio donde efectivamente conversemos y toquemos algunos temas que son relevantes de la tercera edad, cómo prevenir, cómo prepararnos para esta etapa en la vida. Bienvenidas también quienes están allá en la casa, son mujeres, sí, bienvenidas. Primero quiero partir preguntándoles qué palabras se les vienen a la mente cuando decimos envejecer. ¿Qué significa para ustedes? Enfermedades. ¿Enfermedades? ¿Ya? ¿Qué más? Dolores. Dolores. Lentitud. Lentitud. Sabiduría. Sabiduría. Recuerdos. Recuerdos. Parte de la vida. ¿Parte de la vida? Sí. Parte de la vida. ¿Sí? ¿Alguien en la casa que quiera decir? A mí se me hace como, ya cuando lo veo como muy viejito, como que son como niñitos de nuevo. Como mi abuelito se empieza como uno de... así como una abuelita. Ya. Sí, yo recojo las respuestas que ustedes nos dieron. La mayoría, o el 90%, estamos hablando de un aspecto más negativo que positivo. Solo el caballero que está ahí dijo sabiduría, pero el resto lo asociamos con deterioro, con dependencia, con enfermedades, con pasarlo mal, con, como dijimos, la falta de autonomía, dejo de tomar decisiones. Pero no nos enfocamos en lo positivo que puede ser esta edad. No nos enfocamos en decir, somos personas más sabias, son personas que tienen más experiencia, son personas que pueden transmitir mucha sabiduría, muchos conocimientos, dada su experiencia en la vida. Y nos enfocamos en lo negativo y no en la etapa y lo maravilloso que puede ser esta etapa. ¿Cómo podemos llegar a que sea maravillosa esta etapa y no una etapa deprimente? Es lo que también vamos a ir tratando de abarcar hoy día. Históricamente, en la historia de la humanidad, las personas han tratado de detener el envejecimiento y se han resistido al envejecimiento y han tratado de buscar la fuente de la juventud, han tratado de buscar a través de la alquimia, transformar, a través de la tecnología. A partir ya de 1800 en adelante se empezaron a invertir millones de dólares en ciencia para retardar o para revertir el proceso de envejecimiento.
Se ha avanzado, claro, se ha avanzado, tenemos hoy en día cremas, tenemos vitaminas, tenemos pastillas, pero no se ha llegado a detener el envejecimiento porque es una etapa natural y normal de nuestra vida. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Seguir obviamente muchas recomendaciones que nos dan, pero hacer un cambio tal vez en nuestra percepción de lo que es el envejecimiento y cómo llegar a esta etapa de la vida. En la prehistoria no se llegaba en general a envejecer porque las permanentes luchas, las enfermedades, la falta de alimento, los animales que atacaban hacían que las personas no llegaran a la vejez. Pero quienes llegaban a la vejez eran considerados casi dioses. ¿Por qué? Porque tenían mucha sabiduría. Sabían sobre las estaciones, sabían sobre la alimentación, sabían sobre dónde protegerse y por lo tanto eran muy cuidados. Y eso con el tiempo se fue perdiendo. En Esparta, y me acordé del nombre esta vez, en Esparta, que era un pueblo muy guerrero, cuando ya a los 60, 65, más o menos, sacaban a las personas que tenían esa edad porque ya no podían estar en una guerra y las dejaban a cargo del poder, las dejaban a cargo de las grandes decisiones. Por lo tanto, era gente también que era mucho más sabia y eran respetados. Y ellos que lo que hacían era tratar de inculcar en el resto de la gente joven que respetasen esa edad. O sea, son cambios que la cultura nos ha hecho avanzar, tal vez de una forma más negativa que positiva. Hoy en día, a través de nuestra cultura, la belleza es muy importante, la rapidez, lo instantáneo es muy importante, en vez de considerar otros aspectos. Y aquí nos hemos visto, ¿quién nos ha visto? Que se ponga la mano al corazón. Quienes manejan ir detrás de una persona de más edad o tocándole la bocina o diciendo el comentario, viejo tenía que ser, adelantándolo rápido o diciéndole ya, pues tatita, apúrese, porque estamos en una época de la inmediatez y no nos damos cuenta que, claro, las personas de tercera edad no tienen ese apuro que como sociedad tenemos hoy en día, porque culturalmente hemos ido cambiando. Según las etapas también, yo les voy a ir mencionando, la etapa, por ejemplo, entre los 40 y los 65 años, tenemos muchos cambios a nivel físico, a nivel fisiológico, a nivel psicológico, y es una etapa donde hacemos un autoanálisis. Evaluamos nuestra vida, qué es lo que nos ha pasado en todo este tiempo. Hemos logrado nuestras metas, hemos avanzado lo que queríamos avanzar. ¿Dónde estamos en nuestra vida? Estamos en la cima, tenemos un nivel de madurez, tenemos la familia que queremos tener y hay una revisión y un análisis de nuestras vidas, porque a esa edad todavía podemos revertir, podemos hacer cosas que antes no habíamos hecho. Entonces es una etapa de oportunidad de hacer cambios, es una etapa de realizar aquello que no hicimos durante ese periodo o anterior. Es una etapa donde las mujeres entramos en la menopausia y para las mujeres también eso puede ser una oportunidad para aquellas que dicen que el rico me liberé, ya no voy a tener más hijos, y para otras es un duelo, decir en realidad ya no voy a poder seguir haciendo familia. Va a depender y va a depender de la mujer lo que le pase. Los hombres también entran en el climaterio con cambios que son físicos menos notorios, pero también hay una baja en la energía, hay una baja tal vez en las ganas de seguir adelante, pero son diferentes cambios. También es una etapa en que se acerca la muerte y ya también somos más conscientes de eso, de decir, oye, estoy en la mitad de la vida o un poquito más de la mitad, ya es inminente que me voy a morir. Cuando uno tiene 30, 40, 20, ni siquiera piensa en la muerte, independiente que sepamos que en algún momento va a venir y que puede ser incluso en un minuto más, pero obviamente que uno sabe que ya en la vejez es más cercano a esto. Y cuando nos vemos enfrentados a que esto va a pasar, que ya es inminente, viene todo un cuestionamiento que tiene que ver también desde lo cultural, desde lo religioso, desde la fe. ¿Creo que va a pasar algo después de la muerte? ¿Es mi limitante la muerte? ¿Voy a seguir viviendo? Y aquí también hay procesos psicológicos. Las personas que entran en una
en un proceso más de ansiedad o más de depresión o de desesperación porque no creen en nada más, o aquellas personas que son más religiosas y que creen en la vida después y que eso les hace estar en un estado más de calma y decir, no importa, sigo mi vida porque sé que tarde o temprano va a venir este momento. Y también es una época donde se empiezan a afrontar ciertos duelos, porque se empiezan a morir los abuelos, algunos padres, algunos amigos, y tenemos que enfrentar esto. ¿Qué es lo que pasa después de los 65 años? Ya hicimos el replanteamiento de nuestra vida y también tomamos decisiones. ¿Sigo trabajando? ¿No sigo trabajando? ¿Me va a cambiar mi estatus de la vida si estoy trabajando y voy a dejar de hacerlo? ¿Voy a tener o no voy a tener mi fuente de ingreso? ¿Voy a tener la seguridad de poder seguir viviendo como estoy viviendo? Y uno se replantea también después de los 65 años. ¿Qué pasa con mi salud? ¿Qué pasa con mi condición física? Hago un análisis en relación a las decisiones que voy a tomar. Tengo la familia que quiero, tengo la compañía, tengo la red de apoyo, las redes familiares o sociales que me puedan aportar. También es una etapa de análisis. Cuéntenme ustedes, ¿qué limitantes creen que pueden tener las personas de tercera edad? Que nos vemos enfrentados cuando ya llegamos a este proceso. Ustedes me hablaron de las enfermedades, del malestar, de los dolores. Pero ¿qué otras limitantes pueden tener? Dada su experiencia, tal vez. ¿Tercera edad desde los 60 hacia adelante? Sí. ¿O de los 50 De los 60. O sea, empecé a perder la vista un poco. No sé, y algunas enfermedades asociadas a la alimentación seguramente. Puede que dejar de socializar un poco más. Yo creo que uno se arriesga menos, evalúa más las acciones que va a hacer o las decisiones que tiene que tomar, arriesgándose menos que cuando es más joven. Se pone más temeroso también. Sí, eso es temeroso, por ejemplo, en el metro. Yo subía corriendo, bajar corriendo, pero en el noche me afirmo. Quizás pueda subir corriendo y bajar corriendo, pero voy con el al lado para firmarme, previendo de que no me vayan a caer, me vayan a tropezar. Seguro. Claro, no se puede tropezar. Así es. Efectivamente, dentro de las limitantes tenemos limitantes físicas, que a lo mejor no van a ser limitantes y van a estar solo en nuestro pensamiento negativo. Pero sí nuestro cuerpo se va deteriorando. ¿Saben desde qué edad se va deteriorando? ¿O empieza más o menos el envejecimiento? 20. ¿Quién da más? ¿Menos? 45. ¿Cuánto? 45. ¿Sí? 25 y 30. 25. 17 empecé A partir de los 30. A partir de los 30, claramente no es visible, pero a partir de los 30 empieza un deterioro natural. Entonces, perdón. Tenemos 3 tipos de envejecimiento: el natural, el patológico y el exitoso. El natural es aquel que se da naturalmente a partir de los 30 o a partir de que nacemos, porque empezamos a crecer y también ya nuestro cuerpo se empieza a deteriorar. El patológico es a través de las enfermedades que podemos traer, y el exitoso es aquel donde somos independientes, autosuficientes, donde podemos tomar nuestras propias decisiones, donde tenemos el apoyo que necesitamos. Entonces, ¿a cuál queremos llegar? Hoy día es la pregunta que tenemos que hacernos. Para poder tener un envejecimiento exitoso debemos cuidarnos, y cuidarnos desde la alimentación, desde el dormir bien, desde el hacer ejercicio, desde el tener bajas situaciones de alto estrés o manejar nuestras situaciones de estrés. Por lo tanto, ¿desde qué edad podemos pensar que nos vamos a cuidar para la tercera edad? O accidentes también. Sí, está bien, o accidentes. Pero para tener un envejecimiento exitoso, ¿desde qué edad creen que uno debiera cuidarse? Desde que empezamos a crecer. Sí. Toda la vida Desde que somos niños. Porque eso es un hábito.
el que yo me alimente bien, el que duerma bien, el que respete mis ciclos, y eso lo tenemos que inculcar en los niños. No a los 30 cuando ya no voy a tener el hábito. Desde antes tengo que partir en este cuidarse y en ir desarrollando esto. Gracias a que Marcelo lo comentó, se me fue, bueno, entre tantas cosas que tengo que decir, la vida nos propone distintas etapas, y por eso que le llamamos tercera edad, porque la primera etapa es de los 0 a los 30, la segunda de los 30 a los 60, y la tercera etapa es de los 30 en adelante, y hoy día se habla también de la cuarta edad, que es desde los 90 en adelante, porque nuestra expectativa de vida es mucho más alta que antes. ¿Saben que la expectativa de vida en 1920, acá en Chile, era de 35 años y hoy día es de 85 años? O sea, en un periodo de 100 años hemos triplicado la expectativa de vida. ¿Qué significa eso? Que nuestra población cada vez es más, tiene más edad, está más orientada a la tercera edad. Y desde ese punto de vista, nos vamos a tener que cuidar más, porque tenemos más población que va a estar más activa. Y aquí les tengo algunos datos también. Por ejemplo, en la India se dice que la vejez comienza en las piernas. Esto es como divertido. Yo lo leí y dije, ¿a qué se refiere con que la vejez comienza en las piernas? Dice, hicieron un estudio real, no de una importante revista, de una universidad. Un estudio donde le hicieron hacer ejercicios a un grupo de estudio, y ejercicios obviamente musculares en las piernas, y se dieron cuenta a través de exámenes que hicieron después que esas personas tenían un menor grado de deterioro cognitivo, porque no tenía que ver con lo físico, sino con lo cognitivo. Solamente la fuerza en las piernas. Así que quienes quieran hacer ejercicios, yo aquí les tengo algo súper fácil para hacer en la casa. Miren, solo pararse y sentarse. Y es súper fácil hacerlo en la casa. Nadie puede decir, en realidad no tengo tiempo para hacerlo. Si le quieren agregar un poquito de dificultad, lo pueden hacer en una pierna. Me paro y me siento en una pierna. Disculpe, ¿cuántas veces? Al menos... 108 veces. Claro, 108 veces. Si puedes hacer 2 series de 10 cada una, todos los días, súper bien. ¿Sí? Con 20 puedes hacerlo todos los días. ¿Ya? Hay otro estudio que se llama el proyecto Shamatha. Y es un estudio que se hizo en la Universidad de California hace ya 10 años, hace harto tiempo, donde también tomaron a 2 grupos de control. Tomaron a 60 personas y le dividieron en 30. Y el primer grupo de control, que ya meditaba, ya sabía lo que era la meditación, les hicieron meditar durante 8 horas diarias. Este Shamatha es un tipo de meditación, por eso que se llama así. ¿Ya? Los hicieron meditar durante 3 meses. ¿Ah? ¿Shamatha sí? ¿Shamatha? Shamatha sí. Shamatha, sí, con SH. Shamatha. Ahí búscalo. Los hicieron meditar durante 3 meses, al menos 8 horas diarias. Son hartas horas. Y el otro grupo le hicieron otro tipo de actividades durante esos 3 meses. Y después compararon estos 2 grupos, le hicieron exámenes de sangre, le hicieron examen además de electrodos, pero en la sangre lo que midieron, aquí me voy a poner un poquito más técnica, pero les midieron la telomerasa, que es una enzima, que en resumen lo que hace esta enzima es retardar el envejecimiento. Y ese grupo, de los 30 que les hicieron meditar, tenían un 30% más de telomerasa que los otros. Es decir, este grupo podía, a través de la meditación, retardar el proceso de envejecimiento. Pero no solo eso, que eso es algo fisiológico, algo físico que yo lo encuentro maravilloso. Además de eso, las personas que meditaban, porque también se les hicieron evaluaciones psicológicas, mostraron que eran más conscientes de la vida, aceptando la etapa en la que están. Eran más compasivas, eran más generosas. Por lo tanto, tenían hartos cambios que venían desde la meditación. Me parece muy interesante si alguien después quiere verlo. Y
En base a eso se han hecho muchos estudios porque los resultados están, yo no me he leído todos los estudios, pero hay muchos estudios y siguen saliendo estudios en relación a la meditación. Entonces, si nosotros hacemos el enganche, que me parece maravilloso que hoy en día la ciencia esté estudiando la meditación desde el punto de vista del yoga es milenaria. Sabemos que el yoga existe hace muchos años y que la meditación es parte de ese proceso y es parte importante. Así que también la invitación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, sobre la meditación. ¿Algún comentario antes de seguir? Dígame. Sí, para complementar lo que quería también hay algunos estudios que muestran que se hace principalmente en los pueblos, en las culturas que son más tradicionales, es decir, más alejadas del mundo de la ciudad. Y se encontró que efectivamente, siguiendo la línea de que el envejecimiento parte de la tierra, era porque esos pueblos caminaban mucho. Es decir, para llegar a realizar todas sus actividades tenían que caminar varios kilómetros diariamente. Entonces se probó que la gente que tenía mejores capacidades, que retardaba su envejecimiento, estaba dado por el hecho de caminar, simplemente. Sí, hay un documental. Emilio, ¿te acuerdas del documental que nos recomendaron la clase la vez pasada? Es un documental, tiene la palabra azul metido, donde analizan por qué hay algunas culturas en el mundo que envejecen menos. Es súper interesante ver ese documental porque no solo muestra que tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el ejercicio físico. Y efectivamente, como decía el profe, eran poblados que tenían que caminar y bueno, yo no se los voy a spoilear, tampoco lo he visto, pero es interesante en relación a eso, a qué es lo que pasa entonces para detener o no el envejecimiento. Hay otro aspecto que tiene que ver ya no solo con lo físico, sino que también con nuestra actitud positiva frente a la vida. Y ustedes aquí, cuando yo les pregunté qué es lo que era envejecer, la mayoría lo vio desde ese punto de vista, ¿cierto? De lo negativo, de lo malo que nos va a pasar. Pero si tenemos una actitud positiva frente a la vida, eso nos ayuda desde muchos puntos de vista. Desde lo físico, si lo vemos desde el punto de vista fisiológico, cuando tenemos un punto de vista que es positivo frente a la vida, nos baja nuestro cortisol, es decir, se nos activa nuestro sistema parasimpático, que es el de calma. Nos baja entonces la adrenalina, nos baja el nivel de estrés y eso entonces nos genera que podamos estar en un estado más de calma. ¿Qué es lo que nos propone o qué es lo que vamos a ver desde el punto de vista del yoga? Aquí, haciendo un pequeño resumen. El yoga, dentro de muchas cosas, pero el yoga nos dice que en una de sus definiciones que es el cese de las fluctuaciones de la mente. Esa es una de las definiciones que ustedes, las que practican, ya saben, desde Patanjali, desde los Yoga Sutras, nos dice que el yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Tenemos otra definición que dice que el yoga es la unión de lo individual con lo universal. No nos dice el yoga es una actividad física. Las posturas han ido incorporándose a través de estas definiciones. ¿Qué es lo que también nos muestra el yoga? El yoga nos muestra y nos hace una separación desde distintas etapas de la vida. Nos nombra una etapa que es la etapa Shristi, que es la etapa joven, después una etapa Stiti, que es la etapa ya de adultez, y una etapa Antya, que es de la vejez. Y es una etapa de interiorización, donde yo ya hago este análisis, donde yo ya medito, donde yo estoy en otra etapa, ¿cierto? Que ya no es de generar recursos, de no es generar lo material, sino que entregar. Generalmente en la etapa, generalmente digo que no todas las personas, en la etapa ya de la tercera edad somos abuelos, somos abuelas. ¿Y esto qué es lo que significa? Que los abuelos son los encargados de transmitir a las generaciones la historia de la familia,
los valores, los conocimientos, la experiencia, ir dejando el legado de la familia a través de los nietos. Entonces, además, es un lindo aporte de un cruce de generaciones. Las personas de tercera edad necesitan estar con personas de diferente edad. Y entonces el yoga nos hace una propuesta para que nos mantengamos en un mejor envejecimiento, desde lo físico, que es a través de las posturas, donde vamos a ir mejorando nuestra movilidad, vamos a ir mejorando nuestra fuerza, la sarcopenia, que es uno de los temas que pasan, la pérdida de la fuerza significa, y la flexibilidad, la fuerza, vamos a ir mejorando nuestra concentración, nuestra atención, nuestra memoria, que también se va perdiendo a través del envejecimiento, y nos entrega entonces herramientas como las posturas, como el ejercicio respiratorio, que es el pranayama, y la meditación. ¿Qué es lo que se busca en una práctica de yoga para las personas de tercera edad? Se busca, además de restablecer nuestro organismo, de prevenir y de evitar que siga avanzando, por ejemplo, en el tema de la sarcopenia o de la rigidez. ¿Qué es lo que se busca también? Que las personas socialicen. Se recomienda mucho que las personas de tercera edad conversen, se junten con amigos, se junten con la familia, para que además su sistema cognitivo no vaya deteriorándose. Y la propuesta del yoga, no sé, usted viene a clases, ¿cierto? Sí. Yo lo veo a usted harto Sí. venir a clases. Martes y jueves. ¿Ah? Bueno, no he venido, pero martes y jueves. Martes y jueves. Sí. Es un espacio de socializar con otras personas que están viviendo la misma etapa. En las clases se hacen ejercicios de coordinación, de memoria, de concentración, que a veces quienes vienen a clase no saben que están pauteados de esa forma, pero son para que vayamos recuperando eso. Si tú quieres darnos tu experiencia de cómo ha sido venir a las clases, en qué es lo que te han aportado, te lo agradeceríamos. ¿La mía? Sí. ¿Quieres, Emilio? No necesitas. Sí. Bueno, primero que todo, yo venía así más o menos con preocupaciones, con las cosas de la vida, de la gente, que tiene el medio de choque. Y cuando venía yo me salía un veía totalmente distinto. Me salía en calma, en paz, y muy tranquilo. Y eso me mantiene todo el día. Y también la alimentación, que lleva una alimentación sana, natural. Todo lo que es, que no sea en pan blanco, cosas así. No consiguen que sea buena para la salud. Y eso me ha ayudado a llevar el yoga a la alimentación. Eso estoy hablando. Y me ha hecho bastante. Y lo recomiendo. Lo recomiendo bastante. Eso. Gracias. ¿Quieres tú comentarnos tu experiencia? Aquí, allá, donde tú, ya sé que me dijiste que la municipalidad practicaba. Como dice él, es cierto, uno viene tan con cosas a la clase, pero ya empezamos a respirar, a pensar en nuestra respiración, a cada movimiento con la respiración, y se olvida uno de dónde viene, porque es un momento para uno. Y después uno sale, que él lo dijo, de otra forma, como más liviano, como que las cosas pueden suceder, pero no afectan tanto. Y lo que yo iba también, el equilibrio. Yo aprendí harto porque a veces uno no quiere, pero con la respiración y el meterte en esa clase, en esa práctica, uno puede lograr el equilibrio, y pienso que también el equilibrio en lo normal, digamos, en la cotidianidad de nuestra vida, de lo que hacemos. La verdad que he hecho mucho de menos no hacerlo. Entonces yo en este momento estoy haciendo 3 yogas, 2 del deporte de la Florida, porque yo soy de la Florida, y 1 del adulto mayor. Son 3 horas que hago en este momento. No son tan buenas como los que estaban acá, porque he hecho de menos acá. Pero ya volveré cuando termine, ya a ver si me aceptan de nuevo. Encantados.
Gracias. Son más largas las clases acá. Me encanta. Son más Yo venía largas. temprano en la mañana en verano, porque el metro estaba bien desocupado. Así que yo por mi mar, me subí al metro a las 7 de la mañana, me bajaba antes de las 8 acá, porque tenemos línea, esa que es Boca Roja, así que es rápido. Y leía o tejía hasta esperar mi clase y después me iba un poco menos que volando. Sin calor además. Eso. Gracias por compartir. Yo aquí les tengo una historia de una alumna que a lo mejor es compañera tuya, bueno, yo no me sé el nombre, pero que nos comentó con alegría en realidad cuando le pasó. Ella dijo que solamente iba a ir al médico si tenía problemas en la boca y en la vista, nada más. El resto, cualquier otro problema, no iba a ir porque ella decía, ya estoy en una edad en que no me interesa hacerme nada, ni curarme de nada, sino que eran problemas puntuales. Entonces, tuvo un problema en una muela que le dijeron que tenía que operarse. Así que llegó al hospital, le pusieron la vía, le pusieron hartas cosas y le tomaron la presión y estaba con una presión altísima. Entonces la doctora le dijo, lo siento, yo no te puedo operar porque tu presión es muy alta, yo te derivo donde un cardiólogo para que tú te veas la presión porque esto no está bien y yo en estas condiciones no te puedo operar. Y ella le dice, ¿usted me puede dar unos minutos? Pero quiero que me saquen todo esto. Entonces la doctora, así como, ya tenemos otra loca más, porque ya ok, ya, y le sacaron todo y la dejaron un ratito sola y ella, como venía acá a clases, dijo, yo voy a hacer lo mismo que me hacen en clase y cerró los ojos y se puso a respirar de forma consciente, hizo varias respiraciones y después de unos 10 minutos ya me dice, ya estoy tranquila. Y le toman la presión, normal. Y la doctora dice, ¿saben qué? Si yo no lo veo esto, yo no lo creo. Y la operaron. Entonces nos vino con el cuento para decir que a ella realmente era una herramienta para su vida. No solo venir acá y no solo tener ese momento de desconexión como tú lo estás señalando, sino que las herramientas que ella había tomado en clase las podía aplicar. Y eso también es maravilloso, de tener esta herramienta que la puedo aplicar para la respiración. Puedo aplicar la meditación en momentos que siento que estoy con mayor estrés o con situaciones difíciles en la vida, poder aplicarlo. Yo les cuento también otra historia de una señora que yo le hacía clases. ¿Te acuerdas de la Blanquita? Yo le hice clases de yoga y ella... Yo la conocía antes, pero después me puse a estudiar yoga, empecé a hacerle clases y no sabía la evolución que ella había tenido, una señora que tenía más o menos 80 y algo años. Entonces me llama y me dice que quiere clases de yoga, que su doctor se las había recomendado y que ella se le había quebrado la clavícula, que además tenía problemas en la cadera, así que en el fondo para que yo lo supiera. Y cuando yo llegué a hacerle clase, yo iba con mis ladrillos, con mi cinto, iba con toda mi clase preparada y me di cuenta que no era capaz de nada. Que ella se sentaba en el sillón que tenía en la casa, que era un sillón así como bien mullido, y no era capaz de levantarse. Se me contó que una vez se había sentado, se le había olvidado que no se podía parar, se sentó y no se podía parar, y estuvo 2 horas esperando que llegara la hija, porque no podía pararse. Entonces empezamos a hacer nuestra práctica, y después de un par de meses, yo llego a la casa, hola, y me dice, Andreita, mira, y se sienta, y me dice, mira, y se puede parar. Y yo así, casi llorando por lo emocionada que ella estaba, porque ella había vuelto a tener su independencia. Me mostraba y me decía, mira, y se podía poner los calcetines, algo tan básico que uno lo tiene incorporado, pero que ella ya no podía hacerlo. Me mostró y me hizo pasar al baño y me dice, mira, tengo todos estos fierros en el baño para bañarme sola. Y a pesar de todo eso, yo no lo podía hacer, claro, se agarraba con un fierro, pero no llegaba a jabonarse los pies, y me decía, ahora me jabono los pies, me jabono todo el cuerpo, y gracias a la práctica que ella había tenido. Obviamente que su esfuerzo también, pero lo que voy con esto es que uno puede recuperar ciertas dolencias tal vez, o ciertas avances que haya tenido en el cuerpo, los puede ir restaurando, los puede ir volviendo a su equilibrio y puede evitar que continúe.
entendiendo que el yoga no es yoga terapia, no vamos a entrar para sacar una dolencia, pero sí va a ser un aporte en nuestras vidas, desde lo físico, desde lo energético, desde lo mental. Dígame. Quería compartir algo que recordé que hace muchos años atrás, antes de hacer el instructorado, venía solamente a práctica. ¿Ya? Tuvieron que hacer una intervención dental y le pedí al doctor que no me pusiera anestesia. Estuve con respiración y mantras y no necesité la anestesia y no fue terrible. ¿Lo pudiste Sí, controlar. controlar? Sí. Bueno, sí, tenemos muchos casos. Un caso, no sé si tú te acuerdas, un día veníamos bajando de la montaña y yo venía mareada, así a punto de, como dice mi hija, de vomitar. No le dice vomitar. Y yo dije, no, esto no lo puede ganar. Y yo tengo que encontrar un pranayama que me ayude a controlar esto. Y empecé a hacer, bueno, un pranayama. Y después de un par de minutos, en realidad, bajó la sensación de vomitar, bajó la sensación de mareo. Nada más que a través de la respiración, a través del control. Tengo otras situaciones también. Una vez, una situación súper difícil emocionalmente. También me lo contó una compañera. Se había peleado con una persona súper violenta, y resulta que empezó a cantar mantra. Y a cantar mantra, y a cantar, y a cantar, y a cantar, hasta que se fue controlando esa sensación, ese nivel tal vez de adrenalina que salió, y empezar a activar su sistema parasimpático de calma. Lo hizo a través de técnicas, que son las que podemos ir encontrando en las clases. Entonces, decirles que si bien el proceso de envejecimiento es natural, es irreversible, no podemos hacer nada, pero sí podemos tener una actitud frente a ese proceso diferente. Y sí nos podemos cuidar desde antes. Y si ya no nos cuidamos, también podemos hacerlo desde el momento que decidimos cuidarnos. Tampoco significa que no, ya pasó la vieja haciendo relación, ya pasó el momento y no podemos hacer nada. Sí, podemos seguir haciendo cosas. Hay personas que entran a practicar yoga a los 70, a los 75 años y han visto cambios importantes. Y cambios desde lo físico, de sentirse más flexible, de poder incluso poner una ampolleta, poner una cortina, el miedo que tenemos, ir superándolo, solo ir practicando solo con las enseñanzas que nos entrega el yoga. ¿Algún comentario? He hablado mucho. Dígame. Yo quería hacer un comentario. En otro país, yo estuve, la gente joven, en ese país prefiere la gente mayor para trabajar que los jóvenes, porque tienen más experiencia. Porque tienen más experiencia. Gente de 60 años para arriba, pero no jóvenes, no personas de 20 y tanto que no tenían experiencia de esa persona que tenía esa edad. Así que contrataban a esas personas de 65 para arriba, en el país europeo. Totalmente distinto. Totalmente distinto, exactamente. Yo creo que una de nuestras misiones es cambiar un poquito el concepto que tenemos de la vejez. Es respetar también a nuestros adultos mayores. Es reconocerles lo que han vivido en sus vidas. Es darnos el tiempo de escucharles. Siempre tienen cosas que decirnos, siempre tienen muchos mensajes que decirnos, y tal vez desde su experiencia, y a veces nos repiten una y otra vez, ¿cierto? Su historia, y uno dice que lata de nuevo, lo mismo, pero es parte de su vida, y yo creo que nosotros tenemos que reconocer eso, y tenemos que inculcarle a nuestros jóvenes a que lo hagan, y a que respeten a las personas de tercera edad que tienen esa sabiduría, que tienen esos conocimientos, que tienen una experiencia que no tenemos. Así que yo creo que es un desafío hoy en día, sobre todo que como estadísticamente somos una sociedad que cada vez tenemos más personas de tercera edad y cada vez vamos a tener menos jóvenes, ya que la natalidad está más baja, tenemos que hacerle frente a eso y tenemos que acogerlos porque además todos vamos para allá.
o ya estamos, o estamos al borde de, o puede que en el caso de ustedes les quede mucho tiempo todavía, pero desde el cuidado, desde el autocuidado, desde la enseñanza y desde acoger a quienes estamos, desde políticas públicas también, desde el cine, se pueden hacer tantas cosas. Hay series que están en Netflix que se relacionan con etapas, con esta etapa, que son muy buenas. Por lo tanto, son granitos de arena que podemos ir aportando. ¿Alguien más? Me quedé ahí. ¿Alguien más quiere comentar? Diga. Sí, quería, justo hablando de este tema, recordar a un viejo sabio de la tribu que se fue, Gastón Sundet, que falleció a los 98 años. Tenemos una mezcla, un ejemplo de cómo se llega a avanzada edad acumulando una tremenda sabiduría. Escribió hasta sus últimos días, así que bueno, tuve el honor de escucharlo, de conocerlo, su enseñanza. Así que es como aprovechando este momento para rendir un homenaje a Gastón que se nos acaba de ir. Gastón Sublet. Gracias. ¿Alguien en la casa quiere comentar algo, preguntar algo? Todos en negro. Aprovechar como de continuar con tus palabras, Andrea, de decir que no hay una edad para nada. Creo que ese es como el desafío de cada persona, de no sentir que es tarde para algo. Creo que, y lo he escuchado mucho en investigaciones, de qué es lo que el ser humano se arrepiente más cuando llega a la vejez. Es de las cosas que no intentó. No quiere decir que pueda ser a lo mejor de repente desafiante, como estaba diciendo un poco la señora, en este mundo vertiginoso, ¿verdad?, de tener un espacio. El tema es que cuando uno hace cambios para uno, finalmente uno lo ve, como tú decías, en poder levantarse de una forma mucho más ágil, de estar socialmente más activo. Está estudiado y comprobado que la gente que está en comunidad se enferma menos, es más feliz. El ser humano es un ser gregario, entonces le gusta estar en sociedad. Y yo lo veo acá cuando vengo a clases, que la gente adulta ya tienen su espacio, conversan, de repente en la cafetería hacen su grupito, entonces también es como una instancia no solamente de estar físicamente bien, sino que también mental, emocional y espiritualmente. Gracias. Gaby. ¿Alguien más? O sea, yo creo que como más que vivir más años, es como los años que uno vive, porque uno como así, tú no sabes si hay una salida después de nosotros. Es como vivir mejor que los años. Wow. Tener una mejor calidad de vida claro. En los años que nos quedan. Claro, eso es lo que buscamos. Hay otro estudio que dice cómo ser feliz en la vejez. Es un estudio muy bonito. Y dice, en resumen, obviamente, dice, quienes fueron felices antes de la vejez son felices cuando son viejos. Es decir, lo que concluye es que si ya formaron un sistema para generar su felicidad, también lo van a mantener después. Y habla que es muy importante para la calidad de vida tener, bueno, las redes de apoyo, la familia, tener los espacios para compartir, tener la salud. Y fíjense que dentro de lo importante que mencionaron las personas, no hablaban de lo económico. No era un tema. Obviamente que uno dice, claro, pero tengo que vivir, la jubilación me tiene que alcanzar. Pero no era algo fundamental, sino que el haber sido feliz, eso les aportaba para ser feliz hoy en día. Así que también el desafío es cómo me planteo lo que viene más adelante. Soy feliz hoy en día, tengo las herramientas para que también lo pueda mantener después cuando lleguemos a la tercera edad, o quienes ya están también, plantearse eso. Y tener esa actitud positiva, tener el hacerme cargo, no solo con la actitud, sino que el hacerme cargo, bueno,
tengo 40, tengo 50, tengo 60, ¿qué quiero para más adelante? Si hoy en día, como tú dices, en 2 minutos es el momento de partir, si no he hecho nada, bueno, no voy a esperar que después no me pase nada. Si hoy día me pongo las pilas y hoy día empiezo con un plan desde la nutrición, desde el autocuidado, de dormir bien, de rodearme de gente positiva, de leer, de mantener nuestra mente activa, que también se recomienda mucho, las personas, aquellas que deciden dejar de trabajar, que sigan haciendo todo tipo de tareas, que sigan leyendo, que sigan visitando, saliendo, que se sigan juntando. Yo les tengo el ejemplo, ahora me acuerdo de la Anita. La Anita contó que ella visitaba a sus abuelos, o sea, que visita a sus abuelos, y que les dice, pero yo llego a la casa de ustedes y está todo ordenado, impecable, soplado, siempre el aseo hecho, y ella decía, y yo les digo, pero ¿para qué se dedican a hacer esto? Si ya están como diciendo, ¿qué importa que la casa esté desordenada o que esté sucia? Y en realidad sí es importante, porque ellos tienen un propósito, ellos se sienten útiles. Las personas de tercera edad quieren sentirse útiles y quieren y deben tener un propósito en la vida. Por lo tanto, si ellos limpian su departamento, si ellos limpian su casa, para ellos es una actividad importante y es una actividad que deben hacer. El que se les reconozca eso y el que tengan un propósito y el que se les valorice eso, les aporta mucho en la calidad de vida que ellos vayan a tener. Una persona que no es considerada va a ir bajando su autoestima también. El profesor, el Francisco, que tuvo recién clases con ustedes de tercera edad, contaba que él estaba atendiendo a una chica que era, bueno, no entró en muchos detalles porque él es psicólogo y la estaba atendiendo. Entonces, dice que ella era un poquito obsesiva y va a visitarla a su abuela. Entonces, la casa la tenía un desastre. Y dice que no se atrevía a decirle a la abuela si la ayudaba a limpiar. Entonces la abuela le dice, ¿te ayudo a limpiar? Y la chica le dice, sí, claro, pero su tema era cómo le voy a pedir a mi abuela que haga un trabajo físico tan intenso como limpiar la casa. ¿Cómo voy a abusar de ella? Decía esta chica. Y la abuela estaba feliz que le hubiese pedido que la ayudara, porque se sentía útil. Y a lo mejor, no sé si le iba a hacer bien o mal, no era el tema, pero la abuela iba a estar con su nieta porque sentía que era importante para ella, y si le daba actividades o tareas de algo tan fácil a lo mejor como, no sé, trapear o como pasar un paño o como lavar la loza, quién sabe, se sentía sumamente importante. Entonces, estas actividades que son pequeñas y que son pequeñas tareas, también nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Para todas las personas, no solo para, obviamente, las personas de la tercera edad. Sí. El ejemplo que plantea el presentador anterior de checklist, que algunos la conocen la checklist porque no había pasado en época, pero lo estaban entrevistando, ya avanzada edad. Y le preguntaron a el entrevistador, el periodista joven, le preguntaron cuál es el secreto de la juventud, o para no envejecer. Chespirito decía que la clave estaba en los proyectos. Decía, si uno tiene proyectos, sea joven. También, si no tienes proyectos, decía, si no tienes proyectos, eres un viejo que sea joven. Entonces el propósito, nuevamente, tener un propósito que te levante, que te mueva, que te motive, es lo que te da la energía para seguir adelante. Sí. ¿Cuántas veces hemos tenido conversaciones que nos planteamos y decimos, ¿qué vamos a hacer después? ¿Vamos a seguir trabajando? ¿Nos vamos a quedar en la casa? ¿Tú trabajas, por ejemplo? ¿No? No. Hago clases particulares en mi casa de matemáticas. O sea, sí, pero es jubilar. Pero eso es un trabajo, claro que sí. Bueno, el verano no, es un tiempo dedicado a los niños.
Y bueno, ahora que tengo más tiempo, porque no trabajo, estoy jubilada, retomé el crochet y me he encantado con eso y no dejo de leer, porque siempre he leído, ahora con el crochet leo menos, pero en la lectura... Hay que tener a alguien que le lea. Sí, no quiero hablar de pero busco para que entretener, estoy casada, sí, vivo con mi esposo y mi nieto, pero no hacemos cosas en común porque él no hace nada de lo que a mí me gusta hacer. Entonces, estamos mal, ¿No cocina? no cocina. No hace cálculo de No hace cálculo de matemáticas. Así que, bueno, estamos envejeciendo juntos, pero porque hace 8 somos familia. Claro. Pero molesta un poco eso. Sí, las cosas de amistades, familiares, vamos juntos y todo. Pero no es el día a día. Yo me levanto, voy a yoga, vuelvo, hago el almuerzo. Él al otro día se levanta y va a jugar tenis y llega porque también está en talleres de tenis. Y eso es nuestra vida, vamos al supermercado. ¿Y el aseo tampoco? No, nada, se lo hago yo. No ayuda. Más que puede hacer es darle comida al gato y a la Vea muy bien. Gracias por compartirlo. ¿Tú nos quieres compartir? ¿Tienes alguna actividad? ¿Quién yo? ¿Sí? Sí. Yo estoy. Me quedé en una clase de acuarela. ¿Ya? Claro. Como me gusta el arte, la pintura. Eso es un hobby. Entonces me inscribí con personas que son adultas. Y la primera vez que llegué, yo uso ropa así, jean, regalito. Y llego yo y la señora cuando entro dice, ¿quién es este caballero? Y era pura gente mayor y todos me cogieron, pusieron la mesa, se quedaron un té, gallinita. Y empezó la conversación ahí, esperando al profesor, pues, de acuarela. Y todos estaban integrados, no es que acá como otras personas. Todo el grupo integrado. Y comían galletas, comían té. Y cuando llegó el profesor ahí, me dio los cartulinos, los primeros pedazos que tenía que hacer yo. Así que empecé hace poco. Son 3 veces a la semana. En la casa de ¿cómo se llama? Carlos Mantú, ¿cómo se llama? De Mesa Antú. Ahí en La Reina. En La Reina, claro, todo en La Reina. Y la Casa de la Cultura, así, son 3 clases. Así que esa es la actividad que hacemos. Por lo menos, disculpa, la edad sí nos ha favorecido en que las municipalidades de las distintas comunas como que le ponen énfasis en hacer cosas a los adultos mayores, y eso a mí me gustó. Sí. Claro que ellos no son poco constantes, sí, porque yo empiezo con un grupo, por ejemplo, ahora va bajando cada vez más, y entonces cuando viene la primavera, pues la tractora, porque como que se retraen, quizás por no enfermarse, del frío. Y yo desde el año pasado que estoy en esos talleres, y entré, me gusta que exista, y no solamente porque tengo a mi hermana que vive en Ñuñoa, también hay muchas cosas para el adulto mayor y son gratuitos. Y incluso hacen cosas en la plaza, porque yo he llevado a mi mamá a jugar a la plaza, esos dominó, esas cosas que a veces hacen del adulto por los talleres. A mí me ha tocado también, porque hago a veces talleres de adulto mayor, y como que de repente he visto como alguien que no es adulto mayor como interesado, y la señora dice, no, pues si este es de adulto mayor. ¿Cachai? No pueden entrar a los jóvenes, ¿cachai? Así que eso es selectivo en ese sentido. Sí. Pero tenemos ciertas regalías, pero está bien. Seguro, por eso nunca lo digo. Usted tiene que decir que es el viejo de la encarnación. Joven de cuerpo, pero viejo de encarnación. Pero una de las cosas importantes en la vida es la entrega. Porque hay gente que vive su vida de forma individual y por alguna realidad la gente lo capta, pero si no, nadie lo conoce. En el caso de mi madre, que entró en su año 99, tenía que bajarle a la sierra y cambiar polleta. Una persona así de activa. Ella fue de 16 hermanos, pero ella era como la que juntaba a la familia.
dio la prueba de actitud cuando la di yo con mi hermano, la dio con nosotros. Y fue enfermera roja, entregada. Y hoy día escribió un libro de la familia, hace un par de años. Entonces toda la familia está siempre alrededor de ella. Y uno dice, ¿hasta cuándo va a vivir? Pero... Y ahora que están diciendo, en el año 30, el ser humano va a saltar a los 150 años, y de ahí ya no para. Ya no va a ser usted. Que eso no se habló ahora, pero hoy día ya empezaron todas las revistas científicas, el grupo científico hablar de eso. Y hay una técnica que está aplicando y el ser humano se va. A lo mejor tendremos que viajar a la estrella, pues si ya años luz no fuimos. Viene otra cosa. Pero lo principal, más que los mismos propósitos, es cómo yo entrego mi vida, amor. Ahí vuelve la cosecha. Si yo entrego harto amor, eso vuelve como una cosecha. ¿No? Y en muchas cosas yo puedo entregar amor cocinándole a otro, o hablándole, solucionándole problemas. Esa venida mía 20%. En la época antigua se llamaba los sabios. En la época de hoy, que los viejos son poco respetados, en algunas familias no. Hay que mantener eso vivo. Gracias. Bueno, entonces nos vamos con el mensaje de que actitud positiva, de tener un propósito, de respetar a esta etapa en la vida y de sentir que es una etapa de sabiduría, de aprendizaje, de experiencia, más que físicamente nos sentimos mal, porque eso lo podemos retener un poquitito, podemos retener el avance del envejecimiento. Así que nos vamos con la mejor o con una actitud muy positiva frente a la tercera edad y no deprimente como lo hemos escuchado en muchas partes, y con el temor de decir no quiero llegar a la tercera edad, no quiero envejecer, no quiero que me salgan arrugas, no quiero sentirme mal, no quiero perder la independencia, porque nada de eso está perdido. Todavía podemos seguir adelante si es que partimos hoy día y no hemos partido antes desde el autocuidado y de mejorar nuestra calidad de vida. Así que les agradezco por estar aquí un día domingo. Como decía Rodrigo, vamos a tener un conversatorio de tercera edad más adelante con un tema diferente que se trata más o menos cómo mejorar nuestra calidad de vida desde lo cognitivo y bueno, también desde lo físico, pero van a ser temas muy interesantes que se los vamos a transmitir en su momento. Así que muchas gracias que me participaron en el Y les dejamos la invitación, bueno, además de venir a practicar acá, el Día del Patrimonio todavía está vigente allá al frente y en muchos otros lugares que lo puedan disfrutar. Así que muchas gracias. Nos vemos en la otra oportunidad.